Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Mis amados y amadas de Jesús, cuánto gusto para mí poder saludarles una vez más a través de estos medios, a través de estas redes sociales, particularmente de esta plataforma de YouTube, para que juntos compartamos la palabra del Señor, para que juntos estemos aprendiendo de la Biblia. Estamos viviendo tiempos solemnes, estamos viviendo tiempos de arrepentimiento, tiempo de decisiones. Estamos previos, hermanos, al cierre del tiempo de la gracia y necesitamos ahora más que nunca, pues estar conectados con la misión, conectados con Dios y conectados como iglesia. Por ese motivo voy a compartir este mensaje con todos ustedes, invitándoles para que por los próximos minutos puedan ustedes estar sentaditos, tomando nota, con la Biblia en la mano, con un lapicerito, algo para tomar nota, pero sobre todo con una disposición de aprendizaje y una posición reverente para que el Espíritu de Dios pueda trabajar en cada uno de nosotros. Yo no puedo llegar a tu corazón. Yo puedo predicar a tu razonamiento, a tu intelecto, a tu pensamiento, aquí, a la mente. Yo puedo predicarle aquí. Trato de decir las palabras para que las comprendas, te mostraré los textos de la Biblia, pero el mensaje solamente surgirá con poder cuando tú permites que el Espíritu Santo lo traslade de la mente al corazón. Y cuando está en el corazón se toman las decisiones. Cuando está en el corazón nos convence de pecado. Cuando el mensaje llega al corazón nosotros podemos razonar y podemos tomar las mejores decisiones. Para los que llegan por primera vez a este ministerio, recordarles, mi nombre es Fabio Fori, soy un evangelista de esta amada iglesia, amo compartir de Jesús y quiero invitarte para que me apoyes en esta plataforma y puedas suscribirte al canal, compartir el contenido, comentar este video, darle un like, compartirlo con otros y que por favor todos ustedes oren por mí. Tristemente, mis hermanos, Satanás siempre está atacando a aquellas personas que han decidido compartir el evangelio. Y como a veces me veo bajo ataque, quiero decirte que por favor ores mucho por este servidor para que Dios pueda seguirnos dirigiendo el camino por el que debemos andar. Vamos a orar en este momento para que podamos abrir la palabra, para que podamos estudiarla y así saquemos buenas conclusiones. Así que acompáñame y oramos en este momento. Cierra los ojitos. Clamemos al Señor. Padre maravilloso y Padre bondadoso que estás en el cielo. Señor, con reverencia doblegamos nuestras cabezas. Con reverencia inclinamos nuestro corazón, Señor, para que tú puedas hablarnos en esta oportunidad a través de tu palabra. Señor, estamos viviendo tiempos solemnes y estos tiempos son para tomar decisiones. Inspíranos en este mensaje. Ayúdanos a comprenderlo y ayúdanos a compartirlo con otras personas. Dirígenos y asesóranos. Lo rogamos todo por Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Bendito nuestro Dios. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Amén, iglesia. La misericordia del Señor es para siempre. El tema de hoy tiene por título, mis amados de Jesús, tiene por título, ¿está iniciando la persecución? ¿Qué tan real es que está iniciando la persecución? Hablaremos un poquito del tiempo de angustia y de la liberación para el pueblo de Dios. Y este es un mensaje alentador, este es un mensaje que te llenará de esperanza, este es un mensaje que te va a ayudar a comprender exactamente en qué parte de la línea de tiempo profético estamos viviendo justo en este momento. Por esa razón te invito para que tomes la Biblia en la mano. Hace un tiempo atrás, no mucho, no hace mucho, hace tal vez un par de meses, alguien me escribió un mensaje por WhatsApp bastante extenso y me hacía una pregunta. Me decía, hermano Fori, ¿por qué no ha llegado la persecución? Y esa persona me hablaba con una tristeza desde el corazón porque me decía, yo crecí en la iglesia, aún soy un adventista del séptimo día, aún voy a la iglesia, aún predico, decía esa persona. Pero hermano, siento que mi fe como que se está bajando un poco.
Porque yo desde niño estoy escuchando acerca de la persecución, de la ley dominical, de la marca de la bestia. Desde niño estoy escuchando que el pueblo de Dios tendrá que hacer un fuerte pregón. Pero hermano, yo ya llevo casi 40 y tantos años en la iglesia y yo no he visto la persecución, no veo nada. Yo estoy sintiendo que todo está igual. Han crecido un poco las guerras, han crecido un poco los desastres, pero siento que los mensajes siguen siendo los mismos, pero no veo el cumplimiento profético. Por un lado, me alegré por esa pregunta que me hace el hermano, pero por otro lado me entristecí al ver que el hermano estaba bajando los brazos. Yo voy a predicarle a esas personas que tal vez, al igual que este hermano, del cual me reservo su nombre por respeto, tal vez están viviendo igual, tal vez están pensando igual, están razonando igual. Se han llegado a preguntar los cristianos si Dios existe realmente, si realmente vendrá eso de lo que los adventistas han estado predicando por mucho tiempo. Y quiero decirle lo siguiente para empezar el mensaje. Hermanos, la Biblia dice que todos aquellos que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. La persecución no ha llegado. Los asuntos de los que proféticamente se habla no han llegado. Hablando en términos de persecución, es que no estamos preparados, amados de Jesús, para defender nuestra fe. No estamos preparados para mostrar que somos el pueblo remanente. No estamos viviendo en santidad. Es que lo que el apóstol nos quiere dar a entender cuando dice que los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución, está hablando ahí de la piedad, es la santidad. Es que nosotros podamos estar evidenciando que realmente somos el pueblo de Dios. Hermanos, lo que desatará las armas de Satanás contra el pueblo de Dios es ver un pueblo unido, es ver un pueblo abnegado, es ver un pueblo que está viviendo en santidad, que predica en santidad. Y lo que va a hacer que Satanás le dé más rabia es que haya un pueblo que que tenga la capacidad de desenmascararlo. Que haya un pueblo que a través de sus vivencias, a través de sus predicaciones y a través de cada actividad esté corriendo el telón para que se vea el verdadero rostro satánico, el verdadero rostro de Satanás. Pero lo que nos llena de tristeza es que tristemente parece que eso no se quiere hacer. Parece que no se quiere desenmascarar a Satanás. No estamos viviendo piadosamente, no queremos vivir en santidad. Hay una pelea ahora entre la santidad y la secularidad. Hay una pelea muy fuerte. Así que para responder esa pregunta, mis hermanos, nosotros no podemos adelantarnos a los asuntos proféticos. En el calendario celestial hay un tiempo para que esto ocurra. Pero el asunto es que nosotros, como no sabemos cuándo ese calendario se va a cumplir, nosotros necesitamos estar viviendo todos los días piadosamente para que podamos recibir persecución. Y no es que queramos recibir la persecución, porque la persecución no será nada bonito. Pero lo que sí nos muestra, hermanos, cuando empecemos a ser perseguidos, lo que sí va a mostrar es que Cristo no tardará. Una vez que el pueblo de Dios empiece a ser perseguido, Cristo no tardará. Por eso los que queremos vivir piadosamente estamos anhelando ansiosamente el reino maravilloso de los cielos. Estamos anhelando que Jesucristo venga pronto. Pero resulta que yo puedo anhelar que Cristo venga pronto, hermanos, pero hay mucha gente que aún no está conociendo del Señor. Hay mucha gente que aún necesita conocer un mensaje. Por esa razón, mis amados de Jesús, por esa razón es que necesitamos hacer nosotros una invitación clara, una invitación fuerte hoy al pueblo de Dios. Y en eso voy a concentrarme en estos próximos minutos. Recuerde, todos los que quieran vivir piadosamente padecerán o vivirán o experimentarán la persecución. Hermanos, amados de Jesús, mire lo que dice el libro de Daniel. Vamos a irnos al libro de Daniel y vamos a tratar de establecer algunos asuntos interesantes de ahí, del libro de Daniel. Dice Daniel capítulo 12, el versículo 1. Vamos a establecer un par de detalles de ese texto. Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. Y Miguel, para nadie es un secreto, es Jesucristo. ¿Y de dónde se levanta Miguel, hermanos? ¿De dónde se levanta Miguel? Para que podamos seguir leyendo el texto y para que puedas comprender lo que va a pasar en las partes que siguen del texto, necesitas saber de dónde se levanta Miguel, porque dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿De dónde se levanta Miguel? Mis hermanos, Miguel se levanta en el santuario celestial. Miguel es Jesucristo y Miguel se levanta porque ha concluido la obra de juicio, mis hermanos. Ha concluido el juicio investigador, es decir, se cerrará el tiempo de gracia. Se levanta Jesucristo. Cuando Jesucristo se levanta, sale del santuario celestial y ahí es donde sobre la tierra van a caer una serie de asuntos. Se cierra el tiempo de gracia, caerán las 7 postreras plagas sobre la tierra, pero vamos a comprender algo más en este texto. Entonces tenga en cuenta esto. Miguel, ¿de dónde se levanta? No es que Miguel está o Jesucristo está con los brazos cruzados en el cielo,
está en algún lugar esperando y dice, bueno, ahora sí me levanto. No, Él no se ha levantado porque está llevando a cabo una obra en el cielo en este momento. Pero una vez que esa obra termine, vendrá la última gran crisis para el pueblo de Dios. Vendrá la última gran tormenta para el pueblo de Dios. Vendrá, mis hermanos, para el pueblo de Dios la última gran crisis, el último gran problema, la última batalla, mis hermanos, la guerra, la última parte de la guerra, donde Satanás intentará, mis hermanos, doblegar a los santos y vencerlos. Pero es ahí donde cuando Satanás cree que va a doblegar a los santos y vencerlos, mis hermanos, como incluso sucedió por allá en la Edad Media, es ahí donde Miguel se levanta. Y Satanás sabe que Miguel se va a levantar. Satanás sabe que Miguel va a levantar su mano derecha. Y él sabe que en este momento el tiempo está corriendo y le está quedando muy poco tiempo. Por eso el texto de la palabra de Dios dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Ojo, ahora vamos a entender cuál es ese tiempo. Y dice, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, dice, y será, subraye esta expresión de la palabra de Dios, dice, y será tiempo de angustia. ¿Tiempo de qué? De angustia. Y a veces la gente cree que los adventistas queremos un tiempo de angustia. No, si por nosotros fuera, mis hermanos, nosotros no predicáramos del tiempo de angustia. Porque el tiempo de angustia, dice la Biblia, que cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, dice el tiempo. O sea, el tiempo de angustia no será cualquier asunto. Mis hermanos, no estamos preparados para ese tiempo de angustia. Necesitamos un poquito más. Necesitamos interiorizar esas verdades. Necesitamos compartir esas verdades y sobre todo vivir las verdades de la palabra para que aunque llegue el tiempo de angustia, nosotros podamos permanecer firmes. Hermanos amados, dice, pero, aquí es la parte que a mí me anima y me alienta. Dice la Biblia, pero en aquel tiempo, ¿cuál aquel tiempo? El mismo tiempo inicial del versículo. En aquel tiempo se levantará Miguel. Y en ese mismo tiempo, mis hermanos, será libertado tu pueblo. ¿Y quiénes son los que van a ser libertados? Todos los que se hallen escritos en el libro. Mire, voy a decirle dos cosas interesantes. A veces nosotros nos mofamos de ser el pueblo de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? A veces decimos, es que nosotros somos el pueblo de Dios. Y a veces defendemos las placas de la iglesia y decimos, es que la iglesia adventista es la iglesia remanente y es el pueblo de Dios. Y es bueno tener esa convicción. Es bueno tener esa fe, pero déjeme le aterrizo un poquito. El libro de Daniel capítulo 12, versículo 1, me describe a mí realmente quiénes son el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es una iglesia. El pueblo de Dios no es una denominación religiosa. El pueblo de Dios, dice Daniel 12:1, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Y mira, ahí dice, ¿quién es el pueblo de Dios? Ahí está clarito, léalo conmigo. Ahí dice las últimas palabras. Dice, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Usted quiere saber si es del pueblo de Dios? Usted preocúpese porque su nombre está escrito en el libro de la vida. En el libro de la vida. ¿Me hago entender? Ahora bien, hermanos, ¿sabe? Así que el ser el pueblo de Dios no es tan olímpico como pensamos. Hacer el pueblo de Dios no es algo, como tan relajado como nos lo han hecho entender. Para ser parte del pueblo de Dios se necesita una entrega total, una entrega absoluta. Para ser parte del pueblo de Dios es un asunto personal, no es un asunto eclesiástico, es un asunto personal, una decisión personal, una vivencia de cada día, mis hermanos. Se requiere valentía, se requiere esfuerzo, se requiere dedicación, se requiere santidad, se requiere dependencia de Dios para poder ser parte del pueblo de Dios. Es decir, estar escritos en el libro de la vida. Por eso hoy nadie puede juzgarte a ti, porque nadie sabe realmente cómo estás viviendo. Obviamente, tus obras, tus acciones tienen que mostrar que has sido renovado y transformado por Jesucristo. Pero te garantizo que muchos nombres que creemos están escritos en el reino de los cielos no están. Y muchos que pensamos que no están, sí están escritos, porque es un asunto de vivencia personal. La iglesia adventista fue levantada para dar el último mensaje amonestativo al mundo. Pero eso no significa que necesariamente todo aquel que lleva el título de ser adventista del séptimo día está haciendo parte del pueblo de Dios. Eso hay que aclararlo, mis amados. Ahora bien, es que estamos viviendo nosotros en un mundo lleno de incertidumbre. Estamos viviendo en un tiempo lleno de miedo. Hay caos por doquiera. Pero las profecías bíblicas nos revelan a nosotros, mis queridos hermanos, que el clímax de la historia humana
culminará con lo que describe Daniel, un tiempo de angustia cual nunca fue. Pero también aparece aquí la parte que nos anima. En ese mismo versículo de Daniel 12:1 aparece la liberación para los que permanecen fieles a Dios. La pregunta clave a respondernos en este momento, ustedes y yo, es: ¿estamos nosotros realmente preparados para enfrentar ese tiempo de angustia y recibir la liberación que Cristo promete? ¿Estamos preparados para eso o necesitamos un poco más, hermanos? Y la idea de este mensaje es alentarnos para que nos tomemos de la mano poderosa del Señor Jesús. Aquí no hay que tener miedo, mis hermanos. Esto no es asunto de miedo. Esto no es asunto de angustia. Esto no es asunto de preocupación. Si de pronto el color de este mensaje está siendo pintado hacia esa dirección, cambiémosle el sentido, hermanos. Aquí no es predicarte del miedo a lo que viene. Aquí es predicarte ahora de la consolación que tiene Jesucristo, de la liberación que viene a través de Jesucristo, de la defensa que viene para el pueblo de Dios de parte del Señor Jesucristo. Él está de parte de los que están escritos en el libro de la vida. Él defiende a sus hijos. Él pelea por sus hijos. Él viene, Él baja, mis hermanos, y no va a permitir nada con sus hijos, mis amados. Y no estoy diciendo con esto que no atravesamos un tiempo de angustia, que no vamos a ser llevados a las cárceles, a los tribunales, a ser incluso vituperados, escupidos y a ser incluso hasta llevados a la muerte. No estoy queriendo decir eso. Lo que estoy queriendo decirte es que cuando Cristo te defiende es porque tu fe está apalancada en Él, porque has creído en Él y porque sabes el galardón maravilloso que vas a recibir. Hermanos, en Daniel 12:1 se menciona un periodo de una angustia incomparable. Es que la Biblia abre un lapso muy abierto, porque dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es decir, hermanos, desde Adán y Eva, que es cuando hubo gente en la tierra, desde Adán y Eva hasta nuestros días y hasta el momento de ese tiempo de angustia, no ha existido un tiempo de angustia más fuerte para el pueblo de Dios. Hermanos, esto es de prestarle atención. De verdad te lo digo con mi corazón. Esto es para prestarle atención. Porque cuando yo trato de imaginarme en mi mente, trato de imaginarme los asuntos que vivieron, por ejemplo, un Elías perseguido, ustedes conocen ahí por Jezabel, todo lo que pasó con Acab, todo eso, mis hermanos, yo digo, y siendo este hombre tan grande, un hombre que hizo descender fuego del cielo y vivió un tiempo de persecución, y el nuestro no se va a comparar con el de Elías. Hermanos, cuando yo veo la persecución al pueblo de Israel por los asirios, por Babilonia, hermanos, yo digo, wow, eso fue terrible. Pero no se compara, hermanos. Cuando yo veo lo que vivió Daniel allí en Babilonia, fue tirado a un hueco con leones. Y dice la Biblia que lo que vamos a vivir nosotros no se compara. Hermanos, los 3 hebreos se quedaron paraditos, firmes ante la estatua que había erigido Nabucodonosor y fueron lanzados a un horno de fuego. Pero ahí aparece cómo se levanta Miguel, hermanos. Aparece ahí en la palabra. Porque vino el mismo Cristo y estuvo con ellos en medio del fuego. Vino Cristo y estuvo con ellos en medio de la candela, en medio de la conflagración. Ahí estuvo el Señor con ellos. Y es lo que Cristo está prometiendo para este futuro cercano. No significa que no seamos llevados a la hoguera. No significa que no seremos llevados, hermanos, a las tormentas. Pero Cristo estará con su pueblo. Yo digo amén por esa palabra. Cristo va a estar con aquellos que han sido fieles, leales, que han dicho, mi prioridad es Cristo y me voy a mantener en Cristo. Él va a estar defendiendo a su pueblo. Ahora bien, mis amados, es que Jesús lo confirma. No solo esto está en Daniel, sino que Jesús también lo confirma en el libro de Mateo, mis amados de Jesús. En el libro de San Mateo, el capítulo 24, versículos 21 y 22, dice la palabra, porque habrá entonces grande o gran tribulación, dicen algunas versiones. En algunas dice grande, en otras dice gran tribulación. No es una tribulación, es la gran tribulación, porque es la última tribulación, porque es la última batalla, la última pelea, la última gran tormenta. Pero en esa tormenta siempre estará el arca de salvación. Pero en esa última gran crisis aparecerá Cristo para ofrecer su bondad. Pero en esa última gran pelea que Cristo vendrá, desenvainará su espada y peleará por nosotros. Estaremos en el campo de batalla. Estaremos siendo rodeados por las huestes del mismísimo diablo, pero Jesucristo estará en medio nuestro. Esa es la garantía maravillosa y poderosa que tenemos. Jesucristo estará en medio de su pueblo.
Él estará ahí, Él será nuestro Dios, nosotros seremos su pueblo. Y repito, ser el pueblo de Dios no es llevar un título, no es llevar el nombre de una iglesia. Ser el pueblo de Dios es que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Y para que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, yo he debido antes haber aceptado a Jesucristo, obedecido a Jesucristo, caminar para Jesucristo, predicar de Jesucristo y haberme enamorado de Jesucristo día, tarde y noche. Dice en Mateo 24, ahora nos dice que esa gran tribulación también lo confirma, lo mismo que está en Daniel 12:1. Dice, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Ahora aquí Mateo nos da un detalle más interesante, porque Daniel dice, desde que hubo gente hasta entonces. Pero Mateo ya nos aclara el panorama. Mateo nos dice ahora a nosotros, desde que hubo gente, ¿cierto? Ahora nos dice, desde el principio del mundo, dice, o sea, desde Adán hasta ahora. Este tiempo de angustia, hermanos, del que te estoy hablando, está relacionado con los eventos finales. ¿Y cuáles son esos eventos finales? Escúcheme bien lo que precederá y lo que antecederá a ese tiempo de angustia, porque eso es lo que nos muestra el calendario profético. ¿Qué habrá antes de eso, mis hermanos? ¿Qué habrá antes de eso? O más bien, ¿con qué está relacionado el tiempo de angustia? Primero, con las plagas. Número 2, la marca de la bestia. Número 3, la persecución a los fieles. ¿Ok? Plagas, es decir, caerá sobre la tierra un asunto que nunca se ha visto. ¿Y qué va a hacer la gente? Necesitamos volver a hacer algo a la manera de lo que el líder religioso del mundo diga. Ahí entonces es cuando aparece la marca de la bestia, ¿cierto? Claro que sí, necesitamos honrar el día domingo porque está cayendo esto, porque hay unos desleales, unos disidentes que no quieren obedecer los lineamientos del líder religioso de la tierra, de Dios en la tierra. Entonces, como ese pueblo no se doblega ante esas pretensiones, es sencillo, viene una terrible persecución. Y esa persecución, es ahí en esa persecución donde se conoce como el tiempo de angustia o la grande o la gran tribulación. ¿Listo? Para que entendamos un poquitico este asunto. Ahora bien, el tiempo de angustia llega como resultado, ojo, todos aquellos que quieran vivir piadosamente vivirán persecución, padecerán persecución. El tiempo de angustia viene como resultado de la fidelidad. El tiempo de angustia viene como resultado de la lealtad al Señor. Y el tiempo de angustia viene como resultado de la fe en Jesucristo. Fidelidad, lealtad y la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque el mundo no va a tener fe en Dios. El mundo va a tener fe en un político. El mundo va a tener fe en una potencia mundial. El mundo va a tener fe en el líder religioso mundial. ¿Por qué se trata de lealtad? Porque el ser humano se va a doblegar ante las pretensiones humanas. Y habrá un pueblo que dice, nosotros le creemos a Dios. Nosotros tenemos fe en Dios. Entonces es lealtad, fidelidad. Es decir, un pueblo que no se cambia, no se doblega cuando ve que los asuntos se ponen feos. Este es un pueblo que no vive bajo circunstancias, sino que este es un pueblo que vive por la fe. Este no es un pueblo como algunos hinchas de equipos de fútbol, que cuando el equipo está triunfando se ponen la camiseta de ese equipo, pero cuando el equipo está en fracaso y va en descenso, ya hablan mal de sus jugadores, ya no los quieren y son atrevidos hasta llegar al punto de cambiarse la camiseta y cambiarse hacia otro equipo. Este pueblo de aquí, que creo que el ejemplo creo que es hasta egoísta, creo que está muy lejos de lo que realmente es. Este pueblo aquí no se doblega ante ninguna pretensión humana, sino que se mantiene fiel a su Dios. Esas tres palabras traerán sobre la tierra entonces la gran tribulación, traerán sobre el pueblo persecución. Dice Daniel 12:1, mis hermanos, cuando Miguel, o sea, cuando Cristo se levante, ¿de dónde? Del juicio, entonces indica que el tiempo de gracia ha terminado y ya no hay intercesión en el santuario celestial. Por eso predicamos aquí, hermanos, que nosotros necesitamos haber alcanzado la victoria sobre el pecado. Porque cuando Cristo salga del santuario, ¿dónde van a ir los pecados que nosotros cometemos si ya no estará Cristo en el santuario intercediendo ni haciendo juicio? Ya Cristo ha salido para estar en defensa de su pueblo. Ahora bien, en Apocalipsis 22:11 proclama el destino final de cada ser humano. Hermano, ahí dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, ya después de que Cristo salga del santuario celestial, hermanos, ya no habrá
cambio en el estatus espiritual de nadie. Nadie entrará a ser parte de las filas de los santos y nadie se saldrá de esas filas. Ya los fieles de Dios han sido sellados y ahora el Espíritu de Dios y el mismo Jesucristo estará presente con ellos, mis hermanos. Me estoy haciendo entender, estará con su pueblo. No estoy hablando de una forma visible, aunque Él puede hacerlo, aunque incluso el Espíritu de la profecía nos recuerda que los ángeles tomarán figuras humanas, alimentarán al pueblo de Dios, curarán y velarán por los más débiles y los que están menos favorecidos. Así que esto es muy interesante. Ahora, la puerta de la misericordia se cierra cuando el mundo entero quede dividido entre los sellados por Dios y los marcados por la bestia. Ahí, en ese momento, cuando se termine de sellar al pueblo de Dios y cuando el mundo esté siendo marcado por la bestia, entonces ahí, hermanos, vendrá lo que se conoce como la gran tribulación. Pero repito, esto no es asunto de susto, este es un asunto de alegría, este es un asunto de gloria, es un asunto para que nosotros nos conectemos con el Señor y digamos, Señor, yo quiero ser sellado. Estamos a tiempo para ser sellados, a tiempo para elegir el camino del bien. Mis hermanos, es que aparte de, les voy a hablar de los eventos que están ahí marcando la llegada de ese tiempo de tribulación. Entonces el primero, te lo acabo de mostrar, es el cierre del tiempo de gracia. El segundo es la imposición de la marca de la bestia, ¿cierto? Otro evento que mostrará o nos guiará o nos llevará o nos pondrá en ese escenario de la llanura de Dura, ¿cierto? ¿Y cuál es ese escenario? La imposición de la marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 13 describe cómo el poder de la bestia obligará al mundo a adorar bajo falsos principios, ¿cierto? Y eso indicará entonces que quienes se mantengan fieles a Dios y no acepten esas pretensiones humanas que se conocen como la marca de la bestia, serán perseguidos severamente, según Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 17. La crisis de adoración desencadenará una persecución feroz contra el pueblo de Dios. Atienda lo que le estoy diciendo. La crisis de adoración, porque al final de la historia, hermanos, el asunto es o adoras a Dios o adoras a Satanás, o sigues los lineamientos de Dios o sigues los lineamientos de un hombre. En otras palabras, tú vas a estar en el mismo escenario donde estuvieron los 3 hebreos, donde hubo mucho pueblo de Dios que algunos se doblegaron y otros no. Vamos a estar todos de nuevo en la llanura de Dura, figurativamente hablando. Y habrá unos que se doblegarán por el miedo a lo que dirá el líder político religioso del momento, porque eso es lo que va a ocurrir. Nabucodonosor era un rey político y dio un edicto religioso, un rey político hablando de adoración. Es lo mismo que va a pasar con los Estados Unidos de Norteamérica. Siendo un país político, ¿cierto? Siendo un gobierno político, dictaminarán bajo los señalamientos y bajo el impulso del papado, dictaminarán o legislarán asuntos religiosos. Pero aún así se quedó un grupo de pie. Entonces está ahí, los 3 hebreos se mantuvieron de pie. Los otros se arrodillaron. ¿Qué fue lo que hizo que otros se arrodillaran? El temor, mis hermanos, el temor, el miedo. ¿Y qué dice la Biblia en Apocalipsis 13? Que Satanás, a través del papado y a través de ese líder político, le pondrá miedo a la gente de nuevo, le pondrá miedo. Usted no va a poder comprar, usted no va a poder vender, usted no va a poder hacer transacciones comerciales, no podrá estudiar, no podrá ser atendido en el sistema de salud. Y acuérdese que en ese momento habrá plagas, habrá enfermedades, habrá crisis, habrá pandemias, habrá de todo. Y él viene y lo que hace es generar miedo en la gente, un miedo colectivo, mis hermanos. ¿Usted cree que allí en Babilonia, cuando los 3 hebreos se quedaron de pie, usted cree que los que se arrodillaron no sabían que no debían hacerlo? Claro, hermanos, había gente que tenía la doctrina muy clara, había gente que tenía claro el asunto de la idolatría, sabían que no se iban a arrodillar. Es más, había gente arrodillada que había prometido que no se iba a arrodillar. Había gente arrodillada que sabía que no debía hacerlo. Había gente ahí con el corazón partido en 1000 pedazos, sabiendo que a Dios no le agradaba, pero por miedo a lo que estaba diciendo el Nabucco, entonces dijeron, no, yo me arrodillo. Yo no voy a poner en riesgo mi vida, ni mi familia, ni mi salud, ni nada. Y ese es el asunto. Por eso hoy la Biblia dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque esto no es asunto de yo prometo ser fiel. Esto es un asunto de yo desde hoy estoy siendo fiel. El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Esto no es un asunto de esperar a que se dictaminen esas leyes para decir, ahora sí voy a ser fiel. No, el asunto es para empezar a ser fieles hoy, a dejar de concentrarnos en tantas pequeñas cosas que no suman a la vida espiritual, mis hermanos, y nos concentremos en que nuestros cuerpos sean presentados como un sacrificio vivo, santo, agradable, como un olor agradable ante el Señor. Hermanos,
La crisis de adoración desencadenará entonces una persecución feroz contra el pueblo de Dios. Otro evento que mostrará la pronta llegada de la gran tribulación son las 7 postreras plagas. Acuérdense que en Apocalipsis 16 se describe estas plagas que caerán sobre aquellos que rechacen la verdad de Dios y acepten la marca de la bestia. Es más, hermanos, le va a ir peor a aquellos que por un tiempo vivan en paz y tranquilidad aceptando la marca de la bestia, que lo que puedan hacerle a los hijos de Dios. Es decir, al pueblo de Dios lo pueden maltratar, lo pueden separar, pueden hacer lo que quieran con él. Pero esa tribulación va a significar nada cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos y digamos, este es el Rey de gloria, este es el Rey de mi vida. Y ahora todo esto será pasajero. Y ahí aplica lo que dice Apocalipsis 21. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Porque todas las cosas, primeras cosas, lo malo, ya pasó y no existirán más. Hermanos, otro asunto que va a mostrar el asunto de la gran tribulación que viene, porque una gran tribulación, es el odio del mundo contra el remanente fiel. Por eso cuando yo ponía el título, ¿cierto? Cuando yo ponía el título y decía, está iniciando la persecución, yo les digo, hermanos, aún nos falta vivir más en piedad. Porque si bien hay un odio generalizado por el pueblo de Dios, hermano, Jesús advirtió en Mateo 24:9, él lo advirtió. Y esto aún no está llegando, o sea, a grandes cantidades no está llegando. Él advierte en Mateo 24:9, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice el Señor en su palabra. Ahí está diciendo, entonces os entregarán a tribulación, dice la palabra de Dios. ¿A qué nos van a entregar? A tribulación. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pero aquellos que permanecen fieles al mensaje de Dios serán perseguidos. Pero Dios, aquí está lo que me anima y lo que me alienta. Pero Dios promete su protección y su liberación. Vamos a ir al campo de batalla. Nos toca ir al campo de batalla. Es urgente que vamos al campo de batalla. Tenemos que ponernos los guantes para estar en el cuadrilátero de boxeo. Pero mis hermanos, quien gana la pelea, quien gana la batalla, quien nos defiende es Jesucristo de Nazaret. Él lo va a hacer por ti. Él lo va a hacer entonces por mí. Hermanos amados, ¿saben? Hay una liberación prometida para el pueblo de Dios. Hay una liberación. Los que se hallen escritos en el libro de la vida. ¿Qué debo hacer para que mi nombre esté en el libro de la vida y permanezca en el libro de la vida? ¿Qué debo hacer? Hermanos, no se pierdan el próximo video porque voy a estar tocando ese tema. Muchas preguntas me dicen, hermano Fori, ¿es verdad que el nombre de uno es borrado del libro de la vida? ¿O una vez que se puso en el libro de la vida permanece el nombre ahí? ¿Puedo hacer algo para que mi nombre sea borrado? ¿O puedo hacer algo para que mi nombre sea puesto? ¿Cómo hago para saber si estoy escrito en el libro de la vida? No se pierdan el próximo video porque voy a estar tocando ese tema. Apocalipsis 3:5 dice, los nombres de los vencedores no serán borrados del libro de la vida. Es decir, cuando Cristo salga del santuario celestial, todos los que estén escritos ahí serán llamados por su nombre para redención y para vida eterna. Ellos son el resultado del sacrificio de Jesús. Ellos son el resultado o seremos el resultado de la tribulación que vivió Cristo. Y ahí es donde se aplica lo que dice Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cuando Cristo te vea a ti, cuando Cristo me vea a mí, salir de la gran tribulación, porque en Apocalipsis dice, ¿quiénes son estos y dónde han venido? Dice, estos son los que han vencido por la sangre del Cordero y han salido de la gran tribulación. Es decir, la gente que fue vituperada, escupida, ensangrentada, aquellos que fueron llevados a la cárcel, fueron excluidos de un trabajo por ser fieles a los mandamientos, aquellos que dijeron, Señor, estoy de tu lado, me voy a mantener en ti, aunque me tiren al horno de fuego. Señor, yo voy a ser fiel. Dice la Biblia que esos salieron de esa tribulación y Jesucristo les pondrá las vestiduras de la justicia. Por eso quiero hacer un llamado urgente hoy, mis hermanos. Un llamado que nos invita a 3 asuntos. Asunto número 1, hermanitos, a una preparación espiritual. Necesitamos preparación espiritual.
ahora es tiempo de arrepentimiento, ahora es tiempo de consagración, dice el libro de Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Hay una necesidad latente de fortalecer ahora nuestra relación personal con Cristo, de trabajar en esa relación con Él, de pasar más tiempo con Él. Número 2, mis amados, no podemos callar nosotros este mensaje al mundo y tampoco podemos callar que Cristo está ofreciendo su gracia y Cristo está ofreciendo su salvación hoy. Aunque si bien parece que el tema es un poco que nos llena de temor, siempre tenemos que pensar que la gracia de Cristo está ahí, que el cuidado de Cristo está para aquellos que se deciden por Él. Mis hermanos, ¿saben? Yo veo a Jesucristo siendo un ejemplo egoísta, como ese maestro que ve al muchacho que aunque no ha sacado las mejores calificaciones, siempre se esfuerza realmente. Se esfuerza suficientemente para hacer las cosas. Y cuando llega el momento, mis hermanos, el profesor considera que ese muchacho siempre estuvo haciendo las cosas bien. Eso es lo que Cristo va a hacer con su pueblo. Cristo está viendo a aquellos que lo eligen, aquellos que lo han hecho para Él, aquellos que han vivido para Él. Y Cristo va a decir, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos amados, aunque el tiempo de angustia se aproxima, aunque el tiempo de angustia está tan cercano, mis amados, no debemos temer si estamos del lado de Cristo. Nuestra esperanza está en el libertador que muy pronto vendrá a rescatarnos y a darnos vida eterna. El tiempo de hoy es corto, el tiempo es demasiado corto, pero en ese poquito tiempo, tal cual ladrón en la cruz, podemos alcanzar la tan anhelada salvación. Sí se puede, mis hermanos, no con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Cristo y con el poder de su Espíritu Santo. Pues que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Recuerda, cuando venga el tiempo de tribulación, Cristo se levanta a pelear por ti. Pero aún hoy, en las pequeñas tribulaciones, en las pequeñas pruebas y en todo lo grande que vivimos, aún así Cristo sigue enviando a sus ángeles. Y Él en su omnipresencia sigue levantándose para estar con los suyos. Así que eso nos anima y nos alienta. Que Dios te bendiga. Vamos a orar para terminar y nos vemos mañana en otro video. Padre maravilloso, Señor, gracias por este momento especial que nos regalas de estudio de tu palabra. Señor, hemos comprendido hoy acerca de la gran tribulación, pero también hemos comprendido que tú te levantas para pelear por nosotros y para defendernos y estarás con nosotros en medio de las llamas como estuviste con los 13. Gracias por este mensaje, lo agradecemos por Jesús nuestro Salvador. Amén y un poderoso amén. Dios me les bendiga y me los guarde a todos. Quisiera pedirles el favor que si les gustó este tema, si ha significado algo para ustedes, puedan suscribirse al canal. Ahí está el botoncito, aquí abajo está en algún lado, por aquí en la izquierda, a la derecha, no lo sé. Haga clic en suscribirse, por favor, así me apoya. Comparta el video con otras personas, démosle like al video y digámosle al mundo entero, mis hermanos, que Cristo viene pronto, pero que estamos en momento de arrepentimiento. Dios les bendiga, nos vemos entonces mañana con la voluntad y la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Soy Fabio Fori y has estado en Motivación Cristiana. Chao, chao. Felicidades para todos. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.